paz y abundante gracia de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este momento de reflexión. Que así sea. Amén. Entre los días miércoles y jueves de esta semana se retomó con los debates sobre el IV, interrupción voluntaria del embarazo. Realmente un tema muy controvertido a nivel social, pero especialmente lo que atañe a la fe cristiana, porque vemos que atenta contra ciertos principios básicos establecidos, tanto por Dios como también por la ciencia. Y yo quiero invitarte a que en esta oportunidad podamos hablar sobre estos dos aspectos. En primer lugar, lo que enseña la ciencia y por otro lado, lo que enseña la teología bíblica. Vamos a comenzar por la ciencia. Esta semana, un alto funcionario de nuestra nación expresó en una declaración que cuando una mujer está embarazada, en realidad no son dos vidas, sino que es una vida, es decir, la vida de la mujer. Y que por otro lado, aquello que se está gestando dentro de sí es un fenómeno. Siempre teníamos un concepto diferente. Y fui al diccionario, que acá lo tengo a mi pequeño diccionario, y que dice de la siguiente manera: fenómeno. Lo que puede ser percibido por los sentidos o por la conciencia. Por lo tanto, un fenómeno es, dígase, un arco iris, el fuego, un rayo, un eclipse y tantas otras cosas. Pero catalogar a un bebé que está siendo gestado como fenómeno nos parece bastante extraño. Y por otra parte, si vamos a la reglamentación nacional, nos encontramos, por ejemplo, que en el artículo 19 del Código Civil y Comercial dice de la siguiente manera: comienzo de la existencia humana, la existencia de la persona humana comienza con la concepción, es decir, cuando se produce la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Desde ahí comienza a ser persona según la legislación de nuestro país. Por lo tanto, los dichos de este alto funcionario público están en contra de las leyes de nuestro Estado. Y termina testificando y diciendo que si se tratara realmente de una persona, estaríamos frente al peor de los genocidios universales. Por ende, según la legislación de nuestro país, es una persona y haciendo caso a los dichos de esta persona, estaríamos realmente frente al peor de los genocidios. Y un genocidio significa cuando se le quita la vida a otro individuo, ya sea por su religión, por su raza, y es aquello que ha ocurrido a través de los tiempos en diferentes culturas. Uno de los aspectos interesantes a destacar cuando pensamos en genocidio, por ejemplo, y que en muchas circunstancias se lo acusa a Hitler de ser uno de los peores genocidas de nuestros tiempos, quien se le adjudica la muerte de unos 17 millones de personas, entre ellos judíos y de otras razas. Lo que Hitler había hecho es quitarle el estatus de persona a los individuos. Es decir, un judío por ser judío no era persona. Y frente a ello, la gente estaba convencida que por no ser persona no gozaba de ciertos derechos, uno de ellos la vida. La pregunta es, ¿no era persona o no es persona alguien por tener un concepto religioso diferente al de otra persona? Realmente es una ridiculez. Muy en el pasado también hemos escuchado acerca de la esclavitud. Personas que tenían una tez oscura simplemente por el color de su piel
se decía que no eran personas y se los trataba como animales o peor que animales. ¿Te parece que alguien por el color de la tez deja de ser individuo y ser persona? Una locura. Ahora bien, prestemos atención que cuando se quieren cometer atrocidades, lo que se hace en primera instancia es quitarle el estatus de individuo a una persona. En este caso, se está haciendo lo mismo con este niño por nacer. Cuando vas al médico, cuando fuiste al médico, si sos una mamá o estás embarazada y el que te hacía la ecografía, ya sea el médico o el ecógrafo, y te dijo, mamá, ¿tu fenómeno tiene? No, no te decía así, o no te dijo así. Te dijo, tu bebé tiene 2, 9 meses, y cuando vos mostraste tu ecografía a tus seres queridos, lo presentaste, este es mi bebé. O cuando se lo mostraste a tu otro hijo, o si fue junto con vos, le dijiste, míralo a tu hermanito. Ciertamente porque es una cuestión de lógica, de sentido común, porque es persona y no hace falta ni ir a la escuela ni a la universidad para darnos cuenta de algo que es real. Ahora si nos vamos a la Biblia, vamos a encontrarnos con muchos ejemplos, pero yo quiero presentarte 2 ejemplos principales. Por una parte, el que hace referencia David en el Salmo 51, versículo 5. En este texto, David dice lo siguiente. Escuchemos con atención. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David reconoce que él antes mismo de nacer ya era pecador, a partir de lo que es el pecado original. Pero él se considera, por ende, persona antes mismo de nacer. Ya se reconoce como persona desde el seno mismo de su mamá. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, podemos encontrarnos con la historia, por ejemplo, de María, cuando ella, embarazada de Jesús, visita a su parienta Elisabet, quien estaba embarazada de Juan el Bautista. Cuando María llega a la casa de Elisabet, dice que la criatura, Juan el Bautista, salta en su vientre, en el vientre de Elisabet. Y ella termina testificando, Elisabet, dice, qué honor que la madre de mi Señor venga a visitarme. Ya lo estaba reconociendo a Jesús como Señor, como Salvador. Y aún Jesús estaba en el vientre de la madre, en el vientre de María, y ya lo reconoce como persona. Si pensamos en estos 2 textos bíblicos, y podríamos también nombrar a otros, la ciencia simplemente ratifica esto que María, que Elisabet, que David estaban creyendo y que estaban asegurando, que hay vida, que hay persona, que hay individuo desde el vientre mismo de las madres. ¿Qué es lo que se va a decidir? ¿Por la interrupción voluntaria del embarazo? ¿O va a haber una luz roja en decir, no, esto no tiene que ser así? La Biblia dice palabras contundentes en uno de sus mandamientos. 5º mandamiento dice, no matarás. O mejor dicho, una mejor traducción, no asesinarás. Y cuando hablamos de asesinato es, no tenemos el derecho de quitarle la vida a otro semejante como nosotros, otro ser humano. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros diferentes a los otros seres vivos? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la capacidad, aparte de sentir, de tener recuerdo, la capacidad de entender, de creer, de razonar. Que el Señor nos bendiga para que seamos inteligentes y que podamos abrazarnos a la ley y a la voluntad del Señor. Si el Señor dice que no hay que asesinar, porque esta es su voluntad,
los cristianos, haciendo caso a su ley, a sus mandamientos, tenemos que estar de acuerdo y luchar por lo que Él defiende, porque Él defiende la vida. Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Jesús vino para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de nacer, de crecer, de conocerlo, de creer en Él, de obtener perdón de pecados y asimismo obtener vida eterna en su nombre. No le privemos a otras personas de que disfruten de este beneficio que vos y yo tenemos, que es vivir, y aquello que tenemos la gracia de creer es de estar en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Dios guíe a nuestros legisladores para que tengan temor y temblor del Señor y que en concordancia puedan decidir de acuerdo a su santa y buena voluntad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y que a nosotros coloque en nuestro corazón decisión también que sea concordante a la ley y a la voluntad del Señor. Que así sea. Amén. Señor Dios, oramos por aquellos que nos legislan y votan proyectos y que los mismos también terminan convirtiéndose en leyes. Haz que puedan hacerlo con mucho temor a ti, que puedan mirarte, que puedan saber que también tú los miras y que un país no puede vivir en bendición a menos que sigan tus pasos, que sigamos tus pasos. Oh Señor, ayúdanos a cuidar, a preservar y a valorar la vida que tú nos diste, abriendo por sobre todo también nuestros corazones y los corazones de aquellos que van a nacer a la verdadera fe que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que así sea. Amén.